Bueno, me da gusto conversar con Julián Mejía Verdeja, presidente de Renacer Lagunero, sobre las condiciones del centro de Torreón en el marco de la propuesta que se presenta ante el INPLAN, encaminada a fortalecer la planeación y competitividad de la región lagunera mediante iniciativas tanto locales como interestatales. Julián, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Manuel, y buenos días a todos tus radioescuchas. Gracias, Julián. Pues a ver, ¿de qué va este asunto? El centro histórico, bueno, urge que se reactive. Ha habido muchos diagnósticos, muchos proyectos. ¿Qué se está proponiendo ahora? Mira, el año pasado, en el marco de un ejercicio que abrió el municipio de Torreón y en concreto el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad del INPLAN, para la elaboración de su plan parcial del centro histórico, consultó a la sociedad y a distintos actores y organismos, y nosotros enviamos un documento consistente de 14 propuestas, donde entre ellas propusimos el que se concentraran en el centro de la ciudad nuevamente los tribunales, salas, juzgados del Poder Judicial del Estado de Coahuila, y de ser posible, pues también algunas salas juzgados del Poder Federal. Después ya está más distribuido. En el caso del Poder Judicial del Estado de Coahuila, ¿por qué? Porque tenían el proyecto de construir una ciudad distrito judicial. Tengo entendido que allá por donde estaba la Dirección de Seguridad Pública, nueva Dirección de Seguridad Pública Municipal, en Periférico, y lo que nosotros advertíamos y proponíamos era que al concentrar estos nuevos juzgados y estas nuevas instalaciones en el centro de Torreón, pues como dice la frase coloquialmente, se estarían matando dos pájaros de un tiro. Uno, porque se estarían dotando de la infraestructura, de las instalaciones que requieren para el ejercicio de sus funciones, y dos, porque a través de esa inversión equivale también una intervención a favor del rescate del centro histórico, pero algo muy importante sería restituirle su antigua vocación como distrito judicial. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, antes de la construcción del Palacio de Justicia, que ahora se encuentra en la Colonia La Merced, pues muchos de estos juzgados estaban precisamente en el centro de la ciudad, y eso genera dinámicas, flujos flujos urbanos que consisten en movimientos de personas, de bienes, de dinero, de información, entonces, que le vienen a enriquecer estas dinámicas urbanas, y yo no veo que ahorita en lo que viene siendo Torreón exista otro sector urbano con las condiciones de continuidad espacial, de infraestructuras, de comunicaciones, de líneas de transporte, etcétera, como las que actualmente existen en el centro, así con todo lo deteriorado, el abandono que puede sentir o el decaimiento de ciertas actividades. Pues esa cuadrícula urbana no se repite en otros espacios de la ciudad, y es una inversión desaprovechada. Entonces, esa era una de las propuestas. Otra de las propuestas era el mover las delegaciones del gobierno del estado al centro, precisamente para reforzar esa dinámica, que hay que decir lo que es retomar una propuesta que en su momento consideraron pues la segunda mitad de la administración del exgobernador Rubén Moreira, y después la retoma el exgobernador Miguel Riquelme, pero ya no continúa, pues entre una mezcla de falta de recursos y el tema de la pandemia. Entonces, hay una serie de propuestas, pero yo lo que sí quisiera subrayar es que el centro pues necesita enriquecer sus vocaciones económicas y esas dinámicas, y creo que suma el que tiene flujos urbanos existentes, más los flujos urbanos que se pueden detonar a través de estas inversiones. Sí, de acuerdo. Y el tema, alguna vez, hace un año estuve con ustedes, y fuera del aire me pregunta Marcela, es una pregunta muy importante, dice, ¿y venir al centro para qué? ¿Cuál es la excusa? Bueno, pues porque tienes que ir al centro. O sea, la pregunta se resuelve, ¿y para qué tienes que ir al centro? ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a ir al centro? Pues uno puede ser turístico, uno puede ser
pues no sé, el gusto, comercial, pero también, por lo claro. general es una actividad que te jala al centro. Y cuando tú concentras estas actividades, estas oficinas, estos juzgados, que de alguna manera obligan a que gente vaya a desarrollar sus actividades, tiene derramas económicas, porque ya estando ahí, pues entonces va a impactar en que pueda haber oficinas para despachos de abogados u otras. Puede haber nuevos comercios, puede haber nuevos restaurantes, pueden animarse otros inversionistas a hacer vivienda vertical u otras actividades económicas. Ujú. Sí, sí, sí. Eso es Y para lo la... valioso de los Sí. flujos urbanos. Sí, para la gente que nos está escuchando, pues efectivamente esta propuesta se hará, lo de construir, bueno, se le va a denominar Palacio Real de Justicia porque es donde fue el Hotel Palacio Real, anteriormente llamado el Hotel Elvira. Entonces están demoliendo allí los edificios de la cuadra, pues para ampliar ahí la estructura y entonces que esto se convierta justamente en ese punto de juzgados, de tribunales y demás. Entonces así se le denominará ahora, tomando el nombre del Hotel Palacio Real, ahora Palacio Real de Justicia, ¿no? Que Uh-huh. efectivamente tiene los beneficios que has enlistado, Julián. Ahora también, ¿qué ha pasado todos estos años? ¿O no ha habido voluntad política o qué onda? Porque diagnósticos ha habido muchos, planes de reactivación del centro ha habido muchos también, pero luego como que enfocados a distintas cosas. Por ejemplo, es que hay que reactivar la vida nocturna en el centro y eso va a reactivar comercios. Bueno, lo del Paseo Morelos no necesariamente fue así. Hay mucho local abandonado, hay quienes dicen las rentas están exorbitantes, entonces no se ha detonado, ¿no? Hay comercios que por la obra incluso se fueron de aquí y ahí están los inmuebles en muchos casos Uh-huh. solos, ¿no? Luego se dijo, es que hay que meter más estacionamientos en el centro porque es un problema, la gente viene y no sabe dónde estacionar porque no hay sitio, entonces aprovechar algunos edificios para construir estacionamientos de distintos pisos y después, no, es que hay que construir infraestructura de movilidad no motorizada, más calles peatonales y demás. Y luego después ahora se dice, hay que regresar a vivir en el centro, promover la vivienda en el centro. Claro que una visión no necesariamente te excluye a la otra, sino que se pueden concatenar. Pero ¿qué ha pasado todos estos años de que ha habido muchos diagnósticos y planes para el centro y realmente poco en lo concreto? Mira, yo he visto varios de esos planes, incluyendo este último del ejercicio que elaboró el Implan. Y me pareció, y se los dije en su momento en una reunión, lo dije una vez en su programa ahí de Gremio el año pasado y lo dije en una reunión que tuve con la gente del Implan, que me parecía que un listado de proyectos e intervenciones no equivalía a una estrategia de reactivación del centro histórico y que mientras no se resolviera el tema de la vocación económica del centro, precisamente la excusa para ir al centro, ¿sí? Más allá de la parte cultural, turística, etcétera, o romántica o sentimental, sino algo funcional, cotidiano, que te obligue a ir, y algo que sí existe, por ejemplo, en la avenida Juárez y en la avenida Hidalgo, en donde pues hay una enorme resiliencia urbana que se mantiene la actividad económica, a pesar de que se ha deprimido otros sectores del centro histórico. Entonces, había que resolver el de sumar vocaciones económicas y actividades económicas que te jalen, y el diseño de cualquier centro urbano en cualquier parte del mundo y a lo largo de la historia es que te tiene que concentrar las oficinas de gobierno. Es un distrito gubernamental, es un distrito judicial, es un distrito comercial, es un distrito de oficinas, y eso es lo que te enriquece. Todas las medidas que han mencionado, por ejemplo, la de la Morelos, lo de la movilidad alternativa con ciclovías, todo, y que si fomentamos la vivienda vertical, que si vemos el tema de edificios de estacionamiento, que por cierto pues no se ha hecho, son buenas, pero no pueden ser medidas solitarias, huérfanas y aisladas. Entran dentro de un contexto. Sí, o sea, la movilidad en bici alternativa funciona en contextos de alta densidad, en donde es práctico y es funcional desplazarse en cortas distancias de un punto a otro dentro de un mismo perímetro para desarrollar distintas actividades. ¿Por qué?
porque esa misma densidad urbana hace que tú puedas vivir, trabajar, hacer negocios, visitar clientes, hacer algunas tareas dentro del mismo perímetro. Y lo hemos presentado, me parece, como una medida aislada, descontextualizada de esas condiciones que precisamente le dan viabilidad, y es más como un tema cultural, de transformación de la conciencia, etcétera, ecológico, lo cual es bueno, sí, pero pues yo creo que la gente que anda en bici en el perímetro de la Ciudad de México, en la Condesa, de la Roma, de la Colonia Doctores, del Valle, no lo hace precisamente porque quiera salvar al mundo, ¿no? Sino porque esa alternativa de movilidad le resulta más práctica en determinados momentos. El tema de la vivienda, bueno, pues hay varias condiciones. Tienes que resolver el tema del abastecimiento del agua. Tienes que empezar a meter gas entubado también. Tienes que poner los cables de electricidad subterránea. Tiene que ser una vivienda pues en condiciones según los distintos mercados y las distintas ofertas, ¿no? Igual los edificios de estacionamiento, pues cómo te va a funcionar cuando empieza la actividad comercial. Es viable, se llegan a acuerdos, o se les compra el terreno a los dueños de los lotes, de los terrenos, o se entra a un esquema de asociación con ellos que les sea conveniente. Pero es el flujo urbano y estas actividades los que les irá dando viabilidad, y eso es lo que resuelve. Entonces, en ese sentido, por eso es que me parece tan positiva y alentadora la noticia de que se muevan los tribunales, que no va a bastar. Sí, o sea, es un paso en la dirección correcta. Sería muy bueno que se llevaran las delegaciones y luego que se vayan animando los inversionistas privados a hacer otro tipo de desarrollos, inversiones inmobiliarias. Estás viendo el tema de que quizás el terreno que actualmente, donde anteriormente era el Cine Princesa y ahora es un estacionamiento, pues lo conviertan lo utilicen en parte para edificios de oficinas y en parte para edificios de estacionamiento. Entonces, pues eso puede tener un fenómeno muy interesante. Yo lo que había planteado hace un año es que de alguna manera sería conveniente que la mayor parte de estas intervenciones se focalizaran en un perímetro de 1, 2, 3 cuadras alrededor de la Plaza de Armas, de tal forma que sea vivible, experimentable, visible las mejoras, y que fueran teniendo efectos y derramas ya hacia las otras colonias, y fuéramos de alguna manera mejorando espacio por espacio, sí, o sea, por ejemplo, hasta que no resolvamos el tema del edificio que nunca terminaron de construir entre Morelos y Cepeda, pues siempre va a haber un recordatorio de que el centro de Torreón, la Plaza de Armas, pues está desatendida, ¿no? En cierto punto, y de que queda mucho por hacer por ese espacio de la ciudad. Y digo lo de la Plaza de Armas para concentrar en ese perímetro, porque pues tú sabes que el distrito, el Paseo Colón, yo no sé por qué, pues todos durante varias administraciones, pues prácticamente casi todos los proyectos de intervención del centro estaban concentrados en el Paseo Colón, ¿verdad? El Paseo Morelos, pues sí, como tú dices, hicieron comercios nocturnos, etcétera, pero pues los comercios nocturnos son nada más tantos días en la noche y durante tantas horas. ¿Y dónde está el otro fenómeno de acompañamiento con vivienda, con oficinas, con otro tipo de negocios y precisamente la generación de las condiciones, los incentivos para que se pongan esas otras inversiones? Tú ves la Alameda, bueno, pues por la Alameda se está dando un fenómeno hasta cierto punto natural que le está levantando el sector, que está asociado con el clúster médico, ¿no? Que está emergiendo y todas estas inversiones además de las que ya tienen muchos años ahí, nuevos hospitales, nuevas clínicas, nuevos laboratorios, consultorios, etcétera. Y bueno, eso da, pero el que sí está, eso va levantándose y teniendo su dinámica. Pero lo que sí estaba muy necesitado de una intervención
era a mi gusto el perímetro alrededor de la Plaza de Armas. Sí, claro, sí, exactamente. ¿Qué otras propuestas entregaron, Julián? ¿Y cuál es la expectativa? ¿Qué va a seguir después? Mira, pues ahorita que terminen de consolidar lo del el Palacio de Justicia, ahí sí, pues me da gusto que hayan llegado a un acuerdo con los dueños de los terrenos para empezar a ¿cómo se llama? A readecuar, a invertirle a ese edificio, a arreglarlo, a acondicionarlo, etcétera, con los dueños del edificio donde actualmente es el estacionamiento, que era el Cine Princesa, y bueno, pues que se va a hacer también un nuevo desarrollo. Yo soy de la idea de que resuelvan lo del inmueble de Morelos y Cepeda, pues que no es ninguna joya arquitectónica, es una obra negra, se puede tumbar y concentrar ahí las delegaciones del gobierno del estado. Es una propuesta, ¿no? Pudiera ser, pero yo siento que también algo que ayudaría es reforzar el carácter de circuito cultural del centro histórico. Me parece que los recintos culturales de la ciudad están muy dispersos unos de otros. Entonces, si lo ves desde el punto de vista de un turista, pues te dificulta un poco la experiencia, porque cuando tú viajas a otras ciudades, pues la mayor parte de su patrimonio histórico está concentrado en el centro y de sus recintos y espacios culturales. Entiendo que hay toda una filosofía de urbanismo y de prevención de violencias que sugieren el poner los recintos culturales en los distintos puntos de la ciudad. Lo entiendo, pero eso ha funcionado mucho en ciudades que ya con mucha historia y con centros urbanos consolidados, y el caso de Torreón pues dificulta un poquito tanto el traslado, la visita y sobre todo el sustento, ¿sí? Y la viabilidad económica de esos recintos. Al tenerlos concentrados, pues te ofrece una experiencia, y en ese sentido sería muy interesante pues irlos concentrando en ese perímetro de la ciudad que ya comentamos. Voy a lanzar una idea, ¿no? O sea, no es fácil. ¿Qué pasaría si el Museo de la Revolución lo mueven al centro de Torreón, ¿no? Entonces imagínate dentro de una experiencia de traer gente de fuera que nos visita, o las mismas familias laguneras que es una vuelta al centro, pues yo creo que haría más grata la experiencia y con distintas actividades. Pues esas son mías. Y lo otro pues también que propusimos, mi estimado, que creo que sería muy importante, es cómo que el fondo del centro histórico se profesionalice, ¿sí? Que no esté sujeto a criterios políticos, a cortoplacismos, claro. A manejo discrecional, sino con el acompañamiento de verdaderos profesionales en lo que viene siendo el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de rescates de los centros de las ciudades, cuidando mucho el tema de la viabilidad financiera, el tema del cuidado del patrimonio, el de proyectos inmobiliarios que terminen complementándose, reforzándose y viabilizando la totalidad del proyecto de rescate urbano, ¿sí? Y el desarrollo de figuras en donde de alguna manera tú domicilies, ¿sí? o garantices que el impuesto predial y otras contribuciones que se generan dentro de ese perímetro urbano se queden dentro de ese perímetro urbano y se utilicen para ese perímetro urbano. A esta figura ya existe desde hace décadas en Estados Unidos, como desde los 50, se llama Tax Increment Financing. Aquí pues los colombianos, por ejemplo, están empezando a manejarla con el nombre de titularización de ingresos futuros o titularización de ingresos fiscales, y es precisamente dejar ese recurso, esa bolsa de recursos para que se invierta en el centro, pero además de intervenciones como de mejoramiento de calles, vialidades, alumbrado, etcétera, los municipios se hacen de un recurso financiero para entrar como inversionistas,
¿sí? En el desarrollo de ciertos espacios, de ciertos inmuebles, etcétera, el entrar, poder hacer asociaciones público-privadas en condiciones más justas y equilibradas, o simple y sencillamente, o pagarle a los inversionistas, tú desarrolla y yo te lo voy cubriendo con el tiempo. Y de alguna manera, obviamente todo esto justificado, acompañado de este equipo de profesionales con muchos niveles de transparencia, que eso es algo que nos falta en este país en muchos sentidos. Sí. Pero esos son figuras que le dan viabilidad y te dan instrumentos y margen de maniobra financiera precisamente para estas intervenciones. Perdón. Sí. No, nos queda nada más un minutito. Importante hablar de esto, Julián, porque pues es el centro histórico suele ser el corazón de las ciudades y acá necesita latir mucho más fuerte. Pues lo seguiremos platicando, Julián. Te agradezco esta conversación. Les agradezco a ustedes y pues un corazón, una ciudad sin centro es como un cuerpo sin corazón. Sí, de acuerdo. Hay que cuidarlo. Totalmente. Gracias, Julián. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bye. Es Julián Mejía Verdeja, presidente de Renacer Lagunero. ¿Y ustedes qué opinan?